Hola, buenas noches a todos. Eh, Bienvenidos a nuestra reunión quincenal del Grupo de Interés en Medicina de Urgencias. Nos alegra mucho verlos acá, estar compartiendo como este espacio para seguir aprendiendo en un área tan clave pues y desafiante como es la medicina. Les recuerdo que también al final siempre tendremos el espacio abierto para las preguntas y los comentarios. Y recuerden que acá en Meet tenemos la opción de hacer las preguntitas anónimas. Si no les gusta cómo hablar, entonces pueden dejárnoslas ahí y al final las estaremos leyendo. Eh, el día de hoy, entonces, tenemos el gusto de contar con el doctor Manuel García, urgentólogo, quien va a hablarnos acerca del enfoque del paciente con VIH en urgencias. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches a todos, ¿cómo les ha ido? Muy bien. Me confirman, pues, esperen a ver si me da esto. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Ahí se te volvió a desconectar. Ya. ¿Ven Ahora ahí sí. la presentación? ¿Listo? Sí, Perfecto. señor. Ahora sí se ve. Listo, jóvenes. ¿Se me escucha bien o tengo mucho ruido ambiente? Se escucha bien. Listo, perfecto. Bueno, a los que nos acompañan en la noche de hoy, muchas gracias por la disposición. Obviamente, pues por aras del partido de la selección, probablemente vaya a tener un ojo en un lado y el otro conmigo, pero igual se les agradece la disposición. Vamos a tratar de ser un poco muy concisos con el tema. Una de las razones que me motivó a mí a darles esta charla es porque, si bien yo no soy experto en tratar pacientes con infecciones con VIH en general, por el tipo de pacientes que yo manejo todos los días, sí solemos hacer diagnósticos muy frecuentes de VIH de novo, pero pues obviamente por el tipo de enfermedades neurológicas con las cuales yo suelo tener contacto todos los días. Entonces, en algún punto siempre da la inquietud de qué hacer con este grupo de pacientes cuando porque sí le hicimos una prueba de VIH y salió positivo, ¿cierto? Entonces, pues para los que no me conocen, todavía yo soy egresado de la San Martín por allá en el año 2010, hace ya ratico, y pues actualmente soy especialista en medicina de urgencias. Me gradué en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en la ciudad de Bogotá y desde el 2017 hago parte del grupo de urgencias del Instituto Neurológico de Colombia, también hago parte del grupo de neurocrítico y desde el año pasado también estoy trabajando en la unidad de cuidados especiales de la Clínica Victoriana, que es una institución que prácticamente se encarga de ver a los pacientes del magisterio o los profesores. Entonces, vamos a enfocarnos en cuatro puntos claves en la noche de hoy. Vamos a repasar un poquitico lo que es la epidemiología, centrándonos en América Latina y particularmente en Colombia. Vamos a proceder a qué es lo que debemos hacer con un paciente cuando nos llega o simplemente por alguna razón le pedimos una prueba de para VIH y sale positiva. ¿Qué es lo que debemos hacer inicialmente con respecto a la evaluación y a los paraclínicos como esenciales básicos que le tenemos que solicitar? Y por último, pues, ¿cuáles serían esas como condiciones como urgentes? Porque en realidad un paciente con VIH raras veces será emergente, eh, que vamos a tener que determinar. Entonces, en área de repaso, aproximadamente 39 millones de personas en el mundo sufren de esta condición. Digamos lo que ya no es la misma estigmatización que se tenía hasta hace unos 15 años aproximadamente con este grupo de pacientes. Realmente ya con los tratamientos actuales la mortalidad es muy baja cuando se tiene acceso pues a los tratamientos adecuados.
Los pacientes realmente pueden tener una calidad y unas condiciones de vida como cualquier otra persona, y lo cual obviamente ha elevado las expectativas de años de vida, sobre todo productivas, pues porque la gran mayoría de los infectados son pacientes jóvenes, ¿cierto? Aún así, pues particularmente en los países del tercer mundo, la mortalidad por VIH sigue siendo muy alta, y esto principalmente debido pues al poco acceso a los cuidados adecuados para el tratamiento, y pues por las infecciones o condiciones concomitantes con las que suelen tener este grupo de pacientes. En América Latina pues no es muy diferente al resto del mundo. Eh, lo que sí pasa en América Latina es que hay un subdiagnóstico y un subregistro, ¿cierto? Para los que no lo sepan, el primer mensaje de la noche es que, por ejemplo, el CDC, las normas que ellos dictan es que todo paciente mayor de 18 años y menor de 65 debería ser tamizado para VIH por lo menos una vez en la vida. E incluso hay sociedades de expertos en el tema que dicen que todo paciente que tenga contacto con una institución de salud, no importa si es ambulatoria por urgencias o por cirugía, requiere una tamización por VIH. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene, que si usted tiene una persona que le llega por un dolor en una muela, usted tiene que interrogarle si alguna vez ha sido tamizado para VIH, y usted está en la obligación de hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Y esa es la realidad, nos da pereza. ¿Y nos da pereza por qué? Porque tenemos que llenar un bendito consentimiento para esa prueba. Yo todavía me sigo preguntando por qué tenemos que diligenciar un consentimiento por una prueba de VIH, que en realidad, pues, ¿por qué tengo que pedirle a alguien permiso de pedirle esa prueba? Es como si yo tuviera que llenar un, un consentimiento por un hemograma, con un perfil lipídico, por una glucometría. Y pues yo creo que ahí eso es lo que nos limita para hacer los diagnósticos oportunamente. Y como se les decía en el preámbulo, eso es lo que yo veo en mi día a día con los pacientes que yo tengo, porque entonces me llega un paciente con un accidente una catástrofe cerebrovascular isquémico, pues por protocolo le hacemos prueba de VIH y sale positivo. Y resulta que, ¿de dónde? ¿Quién sabe? Pero sale positivo. Paciente con una meningitis, le hacemos prueba de VIH, sale positivo. Paciente con una epilepsia, le hacemos VIH, sale positivo, ¿cierto? Entonces, digamos lo que lastimosamente cuando nos llegan a mí este grupo de pacientes que ya tienen una condición que probablemente ya lleve varios años, que no decía que no, que cuando uno interroga ya había visitado incluso programas de PIP, y pues nadie se había motivado a hacerle un tamizaje adecuado. Habrán grupos en particular como los grupos de homosexuales, particularmente los hombres que tienen sexo con hombres, a los hombres y mujeres, porque se llama solamente mujeres que se les conoce como trabajadores sexuales, también debería hacerle tamización, e incluso la CDC dice que a ese grupo de pacientes de alto riesgo uno debería hacerles incluso tamizaciones cada 6 meses, o sea, por lo menos dos veces al año. Y yo quisiera ver quién de todos es tan juicioso que hace eso con ese grupo de pacientes, y con seguridad estoy 100% seguro de que nadie lo hace. Listo. Algo que nos tiene que preocupar es que menos del 70% de los pacientes en América Latina tienen acceso a una terapia antirretroviral oportuna y adecuada, lo que obviamente hace que la mortalidad, particularmente en nuestra región, sea muy alta. Eh, y algo pues que en Colombia no es ajeno a la realidad de Latinoamérica, pues de que cada vez vamos aumentando más la incidencia de casos nuevos, y particularmente en Colombia esos casos nuevos se diagnostican ya muy tarde, pues por lo mismo, porque no hacemos el tamizaje oportuno cuando los pacientes acceden a los diferentes servicios de salud. Entonces, digamos lo que eh, está muy claro, que si usted tiene un paciente, no importa por la condición que llegue, hombre, pregúntele si en algún momento le han hecho alguna prueba de VIH, explique la importancia del por qué y mándele la prueba. Si él no quiere firmar el consentimiento, pues por lo menos usted tiene ahí la prueba de que el paciente se negó, pero que por lo menos usted hizo su quehacer médico adecuado. ¿Listo?
Resulta que en la actualidad hay varias pruebas de tamizaje, ojo con la palabra de tamizaje, digamos lo que la prueba reina de tamizaje en la actualidad es el ELISA de cuarta generación. Les pido disculpas, pero no, la verdad no, pues no me tomé el trabajo en preguntar, por ejemplo, si en los primeros niveles qué tipo de prueba tienen. Yo asumo de que en la gran mayoría han de tener de cuarta generación porque esa es la que más utilizamos y en tal caso tienen una de tercera generación. La prueba de tercera generación sí requiere una prueba confirmatoria, pero usualmente el ELISA de cuarta generación, si sale positivo, eso prácticamente es diagnóstico, ¿cierto? Cuando no se tiene una prueba de cuarta generación, uno tiene que pedir una prueba confirmatoria. La prueba clásica siempre ha sido el Western blot, pero ha tenido muchas críticas, sobre todo en los últimos años, por la falta de especificidad y sensibilidad. Es raro ya que uno ordene este tipo de pruebas, pero es recomendable que ustedes la conozcan, ¿cierto? Y ya, pues obviamente, como por así decirlo, la prueba ya reina es la carga viral, que esa carga viral a quién se le va a hacer, pues al paciente que le salga la prueba de tamizaje, idealmente el ELISA de cuarta generación positivo. De acuerdo. Aquí les traigo como una tablita con las diferencias como grandes importantes que deben de recordar de las diferentes pruebas que se realizan en los pacientes. Como les dije, entonces la prueba de tercera generación usualmente buscas anticuerpos tipo IgG e IgM. Obviamente, como lo que busca son anticuerpos, hay que esperar una ventana, digamos, inmunológica para que la expresión de los anticuerpos se hagan y la prueba aumente su sensibilidad. Entonces, usualmente durante el primer mes, sí, de contagio, probablemente el paciente no va a tener la prueba positiva. El ELISA de cuarta generación, dado de que además de que detecta anticuerpos, también detecta el antígeno P24 que hace parte de la pared del virus y que es súper sensible y prácticamente que es específico para esta condición. Es la prueba tamizaje reina en la actualidad, con una, digámoslo, ventana que no sobrepasa las 3 semanas. Y obviamente pues ya la PCR, que es la que se encarga de buscar el ARN y la carga viral, pues que incluso esas pruebas se hacen positivas incluso en las primeras 2 semanas. Resulta que cuando un paciente se infecta con VIH, durante las primeras, por así decirlo, mes, 30 días, hacen una cosa que se llama un síndrome retroviral agudo. Resulta que ese síndrome retroviral agudo tiene una presentación clínica bien inespecífica, pero que es muy frecuente que la presente. Bien inespecífica porque cualquier tipo de enfermedad la puede presentar, pero, pero más del 50% de los pacientes lo hacen. Fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, faringitis, hasta un rash en piel. Y no nos digamos mentiras. A los que ya, sin necesidad alguno de los que no está presente ya es interno o ya es médico general, ¿cuántas personas no les llegan a uno a la consulta externa o urgencias porque llevan 3 días, 4 días con malestar general, náuseas, artralgias? ¿Y qué decimos todos? Ah, tenés una virosis, no te preocupes, toma acetaminofén, hidratate y ya se te va a quitar, ¿no? Y con seguridad se le quita, con seguridad se le va a quitar. Y probablemente lo que tenía su paciente es que está haciendo un síndrome retroviral agudo. Y ahí vuelvo y hago recalco la importancia de que no importa el motivo de consulta por el que usted tenga a su paciente, hombre, tamícelo, pídale la prueba, porque usted no sabe si realmente le vaya a salir positiva y realmente puede que favoreciendo a que ese paciente pueda tener un futuro desde el punto de vista de tratamiento mucho más asequible, porque realmente está demostrado que entre más temprano iniciemos el tratamiento es mucho mejor la calidad de vida y mucho menos la mortalidad. ¿De acuerdo? Con respecto a los laboratorios adicionales, o sea, usted ya tiene el paciente que le hizo una prueba, no importa, y la prueba le llegó positiva, perfecto. Si es una ELISA de cuarta generación, usted a ese paciente le tiene que mandar, es una carga viral. Usted no tiene que hacer nada más. Si es una ELISA de tercera generación, probablemente sí requiera una confirmatoria y usted puede hacer dos cosas, o le manda un Western blot si quiere, o le solicita una prueba, una ELISA de cuarta generación con otro laboratorio si tiene la forma. ¿Sí? Mm, si usted, por ejemplo, está en un pueblo
y le manda la prueba, no importa, digamos, asumamos que tiene una ELISA de cuarta generación y le sale la prueba positiva, digamos lo que por lo demás el paciente no tiene nada más, usted fue juicioso, el paciente le llegó por una rinofaringitis, usted lo quiso tamizar, el paciente le aceptó la prueba y arreglamos que usted le hace la prueba y al otro día el paciente llega a doctor el resultado y es positivo. Ese paciente, digamos lo que no estamos en la obligación de dejarlo hospitalizado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por lo demás físicamente el paciente está bien, pero sí estamos en la obligación de hacerle unos estudios adicionales. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Muchas gracias. Entonces, básico, el hemograma. Y el hemograma tiene como dos connotaciones importantes. La primera es evaluar si ya hay alguna complicación asociada a la infección por VIH, que prácticamente está orientado a las citopenias. Listo. Y segundo, pues porque necesitamos un basal del paciente para saber cómo va progresando a medida que le vamos haciendo los seguimientos en el grupo de atención de este grupo de pacientes, que les aclaro que la gran mayoría de EPS tienen grupos de atención y de seguimiento de pacientes con VIH. Sura lo tiene y es súper bueno, Sabia Salud lo tiene y son súper juiciosos, incluso les hacen hasta seguimientos por telemedicina y todo. Lo segundo que vamos a solicitar, pues obviamente es una función renal y la función hepática, particularmente transaminases y bilirrubinas. Esto porque recuerden que los antirretrovirales pueden tener alteraciones hepáticas a futuro. Entonces es necesario tener un basal de los pacientes. Pues, algunos consideran que hacerle glucemia de electrolitos, pero si les soy muy sincero, yo de lo que realmente revisé no es como tan necesario. El perfil lipídico sí es fundamental. Eh, Esto porque los pacientes tienen riesgo cardiovascular importante y de ñapa les digo, si no lo saben, en las últimas guías, en la última reunión de la Sociedad Europea de Cardiología que se hizo hace menos de 15 días, salieron las guías nuevas de tratamiento y enfoque de las dislipidemias y dentro de una recomendación nueva que ya hay es que todo paciente con VIH así no tenga enfermedad cardiovascular diagnosticada, requiere tratamiento con estatinas como prevención primaria. Eso demostró disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, con mayor razón es importante de que tengamos el perfil lipídico con estos pacientes porque en entrada requieren estatinas, entonces hay que hacerles cualquier herramienta que ustedes consideren, pero para cuantificarles el riesgo cardiovascular, que usualmente lo hacemos con la herramienta de Framingham, que nos lo da el porcentaje de 10 años. Y por último, súper importante, pues nos toca buscarle infecciones oportunistas y que básicamente vamos a buscar que en Tubercolombia, como su nombre lo dice, vamos a buscar tuberculosis. Nosotros somos un país endémico en tuberculosis, entonces tenemos de alguna forma que descartarle si nuestro paciente tiene tuberculosis pulmonar. ¿Y eso cómo se hace? Pues usted puede hacerlo con un PPE o le pide una vaciloscopia. La vaciloscopia, recuerden que el paciente tiene que tener por lo menos o tiene que expectorar. Si no, le puedes hacer una PPE y no pasa nada. Vamos a pedir el antígeno y anticuerpos para hepatitis B. El antígeno es para saber si tiene infección activa y los anticuerpos para saber si tiene protección, porque si no requiere vacunación. Hepatitis C, pues por ser alguna cosa. Y sífilis, obviamente, sí, sí o sí a todos. Y si en tal caso, cuando usted pide conteo de CD4 está por debajo de 100, a todos hay que tamizarlos para citomegalovirus. ¿Listo? Digamos lo que dentro de los estudios un poquitico más especializados, aquí de pronto sí hay que ser más realistas, probablemente en un primer nivel no vamos a poderlos hacer, pero aquí sí les quiero aclarar, no es necesario que monten su paciente en ambulancia y lo remita. Si el paciente por lo demás está sano, no requiere hacer los estudios hospitalizados, usted le puede dar de alta y apelar los ambulatorios. Entonces le va a mandar el conteo de CD4, el conteo de CD8, le va a mandar obviamente la carga viral e idealmente, si el laboratorio se lo permite y la EPS se lo permite, una genotipificación, porque la genotipificación es la que le permite al infectólogo y al grupo tratante que le va a hacer el seguimiento, si tiene algún gen de resistencia que requiere algún cambio en la terapia más adelante. Listo. Pero para estos estudios usted no tiene que remitir al paciente. Hay algunos primeros niveles, me tocó a mí que uno muchas veces le tomaba la muestra al paciente y con el conductor
del hospital que muchas veces hacía trámites en Medellín, las muestras se mandaban a un laboratorio y luego se recogía el resultado. Entonces al paciente no hay que hacer, no hay que remitirlo ni hacerlo venir a Medellín tampoco de ser necesario. ¿Listo? Como lo dijo, entonces, como se los dije entonces, recordemos que sí o sí estamos obligados a buscar tuberculosis porque es la infección con Combiola oportunista más frecuentemente encontrada. Luego, por ende, la candidiasis, tanto la orofaringea y genital, tanto en hombres como en mujeres. La neumocistosis con una radiografía que parece más que suficiente. Y la toxoplasmosis, si el paciente tiene algún riesgo, pues lo podemos hacer pidiendo la prueba para IgM, IgG de toxoplasma, ¿cierto? Cuando tengamos los conteos de CD4 y ser necesarios, vamos a hacer una clasificación del paciente, categoría 1, 2, 3, dependiendo del número absoluto de CD4. Si está por encima de 500, el paciente entra en una categoría que se le conoce como 1. Si está entre 200 y 499, 2, ahí lo tenemos con un riesgo moderado de potenciales infecciones oportunistas. Y digamos lo que el seguimiento y la vigilancia tiene que ser un poco más estricta y estrecha. Y pues si mi paciente por alguna razón tiene un conteo de CD4 por debajo de 200, pues indiscutiblemente ese paciente se tiene que hospitalizar y obviamente tiene que ser direccionado a una institución con un grupo multidisciplinario porque probablemente ese paciente va a requerir unos estudios desde el punto de vista microbiológicos más avanzados que con seguridad en el primer nivel usted no lo va a poder hacer y pues va a requerir unas profilaxis que ya más adelante lo vamos a ver. Criterios de hospitalización entonces de un paciente con VIH de novo, y esto sí es súper importante. Si aparte del VIH, usted diagnostica una infección oportunista grave, una tuberculosis miliar, de pronto una meningitis tuberculosa, si usted sospecha de pronto que el paciente tiene una enfermedad raíz aguda de alto débito, entonces probablemente puede que sea un citomegalovirus intestinal, ¿cierto? Si los CD4 son por debajo de 50, aunque en realidad yo les digo que por debajo de 200 se tienen que hospitalizar a todos, ¿de acuerdo? Algunas, digamos, lo que las sociedades y las recomendaciones dicen que uno tiene que tener un grupo de pacientes que son como vulnerables, por así decirlo. Entonces, son aquel paciente que no tenga un soporte social adecuado, se recomienda dejarlo hospitalizado. Obviamente, una consultoría con trabajo social y psicología importante para hacerle el apoyo cuando el paciente se vaya a ir para la casa y que sí tenga una buena adherencia al seguimiento y al tratamiento. Eh, las coinfecciones desde el punto de vista se encuentran descompensadas. Voy a decir un ejemplo. Si tiene un paciente que el paciente sabemos que tenía una infección por hepatitis B y resulta que ahorita usted le está haciendo el seguimiento y le encuentra unas transaminasas elevadas, pues se tiene que sospechar de que el paciente tenga una hepatitis descompensada, que probablemente se debe hospitalizar y indiscutiblemente lo que se conoce como el síndrome retroviral agudo, que ya vamos a hablar un poquitico al respecto más ahí. Entonces, digamos lo que usted fue juicioso, el paciente les llegó a su consulta, usted quiso dejarlo hospitalizado para hacerle todas las pruebas, digamos lo que las pruebas se le tardaron 24 a 48 horas, y usted ya tiene una carga viral, usted ya tiene un CD4, un CD8, eso usted ya tiene los antígenos para las coinfecciones, los anticuerpos, todo muy bien. Entonces, el paciente está estable y por nada más no tiene ninguna alteración, pues hombre, dele de alta. No pasa nada. Usted lo que tiene que hacer es que las órdenes para que el paciente empiece su seguimiento con grupo en la EPS para su enfermedad. Usualmente los grupos los contactan vía telefónica y como les digo, las consultorías incluso pueden ser por telemedicina. Eh, lo ideal es que la atención, eso es lo ideal. Obviamente no lo podemos cumplir a cabalidad, pero la idea es que la cita con un grupo, con el grupo experto, que en este caso sería un infectólogo, se haga en las primeras 48 a 72 horas. Probablemente en la ciudad de Medellín sea un poco más asequible que haga, pero cuando usted está en un primer nivel, probablemente yo creo que sí lo mejor va a ser de que el paciente o ustedes por medio del hospital tratar de hacer el trámite lo más oportunamente posible, o decirle al paciente que venga a la ciudad de Medellín para que en alguna oficina de la EPS le hagan el trámite lo más aceleradamente posible y aquí lo puedan ver. Entonces, como se los estaba diciendo, idealmente entre las primeras 48 a 72 horas, la consulta con infectología, si les voy a ser muy realista, probablemente en nuestra sociedad no sea necesario el infectólogo, pero probablemente sí un médico internista que son como también los expertos en el tema. Durante la primera semana, la consultoría con psicología, trabajo social, eh,
La idea es que esa consultoría debe ser con la familia, porque recuerden que eso es una condición que se maneja en familia. Dependiendo del conteo de CD4, se determinará o no la necesidad de inicio de la terapia antirretroviral. Y miren que en ninguna parte yo les he dicho que eso es una urgencia. La terapia antirretroviral no es una urgencia iniciarlo. Entonces, eso de que el paciente hay que remitirlo rápido para poder que inicie la terapia, eso es falso. Y en las siguientes 2 semanas a un mes usted puede esperar el resultado de la carga viral y el conteo de CD4 para determinar qué tipo de terapia pueda necesitar. Entonces, ¿cuándo es el momento oportuno para iniciar la terapia antirretroviral? Pues hombre, si su paciente tiene un conteo de CD4 por debajo de 200, pues lo ideal es que sea inicio lo más oportunamente posible, siempre y cuando usted ya ha descartado que no tenga ninguna infección oportunista. Porque si tiene una infección oportunista, incluso usted debe esperar hasta 2 a 4 semanas de empezar el tratamiento de la infección oportunista para la terapia antirretroviral, para que no vaya a ser un síndrome de reconstitución inmune. Entonces, porque dependiendo del tipo de infección oportunista, realmente uno individualiza cada caso. Entonces, primero uno prioriza la infección oportunista antes de dar una terapia antirretroviral. Y ese punto 4, como se los dije, si el paciente tiene unos CD4 por encima de 500, realmente no hay una emergencia ni urgencia de iniciar terapia antirretroviral. Ahí ya el experto del grupo de seguimiento en la EPS se encargará de, con las necesidades y con las inquietudes del paciente, definir cuándo sea el momento oportuno de iniciarlo, pero no es realmente una emergencia. Esto se los traigo como a modo de repaso, pero el resumen es que el esquema en Colombia que uno usualmente empieza de entrada, mientras uno espera los resultados de las pruebas de resistencia, es emtricitabina, tenofovir. Eso se consigue en una tableta conjugada a los dos y se le adiciona una tableta del dolutegravir. Los 3 medicamentos se dan una vez al día y no pasa nada. Ese es el tratamiento que usualmente se empieza en Colombia. Obviamente las vías van cambiando de país en país, pero eso es como la terapia de primera línea que tenemos en Colombia. Dependiendo obviamente de la coinfección que tenga, el grupo experto se va a encargar de escoger la terapia como más adecuada, pensando en en las interacciones farmacológicas y en los potenciales efectos adversos de los medicamentos, porque usualmente pues, puede haber entre lo más importante alteraciones desde el punto de vista hepático o neurotoxicidad. ¿Listo? En lo que respecta a las profilaxis, las infecciones oportunistas, indudablemente cuando los CD4 están por debajo de 200, se recomienda el trimetopril sulfamethoxazol para el neumocistis. Cuando estamos por debajo de 100, aparte de eso, se le debe dar para toxoplasmosis. Listo. Y cuando tenemos conteos por debajo de 50, aparte de lo anterior, se le adiciona para el complejo MAC con acitromicina o claritromicina hasta que los CD4 sean pues de un conteo aceptable. Digamos lo que dentro de los efectos adversos más comunes que puede presentar la terapia antirretroviral, y aquí les quiero hacer otro paréntesis, recuerden que los pacientes que tienen accidentes de riesgo biológico o que tienen conductas de riesgo biológico, a estos pacientes, dependiendo del riesgo, se les da terapia antirretroviral. Se les debe garantizar inicialmente el primer mes y ya si es una ARL, la ARL se encarga de darle el tratamiento dependiendo de cómo salgan las pruebas que se les hace de seguimiento más adelante. Eh, Les recuerdo, si no saben, que Colombia tiene una normativa del Ministerio de Salud para la atención de pacientes con accidente de riesgo biológico, y esa guía no solamente vincula a la atención de los pacientes víctimas de violencia sexual o abuso sexual, sino que también abarca a todas esas personas que por riesgo ocupacional tienen exposición al virus, y de ahí explican muy bien cómo debe ser el abordaje. Igual el tratamiento es lo mismo, emtricitabina, tenofovir, dolutegravir. Entonces, a esos pacientes también hay que vigilarles los efectos adversos que usualmente durante el primer mes son prácticamente gastrointestinales y algo de cefalea. Para los gastrointestinales se les recomienda a los pacientes que consuman las tabletas con las comidas, listo, para evitar la intolerancia gástrica. A algunos les puede dar algo de problemas del sueño, particularmente
el efavirenz, pero el efavirenz realmente en la actualidad poco se usa ya como primera línea. Y algunos efectos tardíos, pues particularmente la nefrotoxicidad, las dislipidemias, como les dije, por eso es que uno les debe de pedir pruebas de colesterol al inicio del tratamiento. El síndrome de reconstitución inmune, entonces digamos lo que es como una de las complicaciones tempranas más temidas del inicio de la terapia antirretroviral y por eso es que en este contexto lo importante es descartar todas las infecciones oportunistas, las grandes que hablamos. Es la característica clínica es que el paciente presenta un deterioro en su condición clínica abrupta durante los primeros días del tratamiento. ¿Y por qué se debe a eso? De que su sistema inmune empieza a combatir la infección oportunista que por alguna razón se nos pasó. En ese contexto, pues lo que se hace es, se continúa la terapia HART indiscutiblemente y obviamente se le da entonces tratamiento a la terapia, a la infección oportunista que diagnostiquemos en el momento. ¿De acuerdo? Cuando se le da de alta al paciente, debemos garantizar entonces siempre una adherencia al tratamiento. Obviamente, si estamos en un primer nivel o si trabajamos en consulta externa, probablemente en algún punto algunos de ustedes vayan a tener contacto con estos grupos de seguimiento. Se hace obviamente psicoeducación, se trabaja sobre los pacientes para que de alguna u otra forma no se les olvide tomarse el medicamento con diferentes herramientas, los dispositivos móviles, con llamadas, obviamente el apoyo desde el punto de vista familiar y psicosocial. Y dependiendo obviamente del conteo de CD4, pues las consultas serán más espaciadas o más cortas. Obviamente eso lo determinará el experto en cuestión. En definitiva, entonces, para resumir, entonces siempre en el servicio de urgencias, como les dije, si el paciente pone, eso es así de simple, si el paciente ingresa su documento para ingresar por urgencias, va haciéndole firmar de una vez el consentimiento informado para la prueba de VIH, indiscutiblemente, y eso no se negocia. Si el paciente entonces te llega a urgencias porque te salió una prueba de VIH de tamización o porque donó sangre y le dijeron que tenía VIH positivo, entonces lo mandaron a urgencias, pues ya sabe lo que usted tiene que hacer. Si es una posición ELISA, si usted logra comprobar que es una prueba de cuarta generación, eso es prácticamente diagnóstico. Usted lo que tiene que hacer es enviar un conteo de CD4 y CD8 y una carga viral y se acabó. Recuerden mandar los exámenes complementarios, función hepática fundamental y el perfil lipídico fundamental. Y obviamente, pues cuando usted ya considere de que le descartó las infecciones oportunistas importantes, le puede dar de alta con seguridad a su paciente, obviamente garantizando de que ya esté notificado en el grupo de seguimiento de la aseguradora correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, terminando, lo importante, jóvenes, es que recuerden que entre más temprano hagamos el diagnóstico, mucho mejor le va al paciente. No estamos ya en una época donde estigmaticemos a este grupo de pacientes. Hay que ser muy claros con respecto a cuando usted tenga un paciente con diagnóstico de VIH, no lo amenace. Es un error amenazar al paciente diciéndole que si no se toman los antirretrovirales y no se cuida se va a morir. Así no se abordan los pacientes. Hay que tratar un poquitico de ser como más empáticos, tratar de hablar calmado, de ponerse en los pies de ese paciente, si probablemente sea su, su caso, ¿usted qué haría? Tratar de convencerlo, de hablarle tranquilamente, de explicarle de que eso ya no es una condena de muerte, de que realmente la expectativa actual de los pacientes viene a ser como la de cualquier otro ser humano en el mundo. ¿Listo? Y es súper importante ese apoyo que ustedes dan desde un principio sin estigmatizar, ¿de acuerdo? Y obviamente es que ustedes garanticen en la medida de lo posible que pueda tener un seguimiento oportuno, obviamente dependiendo de cada EPS. ¿Listo? Eso era todo. Espero que les haya quedado algo claro. Es un tema demasiado extenso. Si vamos a ser estrictos, si hablamos de VIH, incluso puede haber charla de VIH en embarazadas, VIH en niños, VIH en adulto mayor, cómo tratar cada una de las infecciones oportunistas y se nos da tranquilamente para hablar. Yo creo que si vamos, nos reunimos un martes cada 15 días, podemos hablar un año completo de VIH y nos quedamos cortitos. Pero espero como darles las claves como para que no se enreden mucho con estos pacientes, sobre todo cuando estén en los primeros niveles,
para que no se pierdan en cómo debe ser el direccionamiento y qué es lo primero, lo básico que ustedes pueden solicitar. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. Agradecemos el tiempo que dispuso para nosotros en esta charla. Hay varias preguntitas, dos en el chat, no sé si te queda fácil leerlas a ti. Y hay otras en Ya, anónimo que si quieres ahorita te las hago saber, pero podemos empezar con las del chat. ah, por aquí pregunta, la guía dice que no se usa carga viral para diagnosticar en adultos, pero ¿qué hacer si tenemos una carga viral positiva y pruebas rápidas negativas? Cuando usted, a ver, les voy a poner un- aquí nos ha pasado mucho, eh, sobre todo en esos pacientes que tienen accidentes de riesgo biológico, o sea, que ingresan por ALLs. Si bien el porcentaje de falsos positivos de la ELISA de cuarta generación, es muy alto, es bajito, perdón, hay pacientes que la primera prueba les sale positiva. Yo he tenido pacientes, compañeros míos de trabajo, que se tienen accidentes de trabajo por una sutura, por una punción tomando una muestra, y que uno les manda un ELISA y les sale positivo. Y que uno vuelve y le repite el examen y le sale negativo, y uno vuelve y repite el examen y le sale negativo. Entonces, digamos lo que cuando manda una ELISA de cuarta generación y sale positivo, usted puede hacer dos cosas. Ese es el contexto de un accidente de riesgo biológico. Usted puede repetir el ELISA, pero digámoslo, si es un paciente que a usted le llegó porque tiene una neumonía y la neumonía resulta que es una neumonía grave, pues usted le encuentra derrame pleural, que no es usual de que un paciente con una neumonía, si yo soy inmunocompetente, me complique. Entonces, usted en un juicio se le mandó la prueba con VIH y le hizo una ELISA de cuarta generación, ELISA le sale positivo. Usted no tiene que confirmar esa prueba. Usted lo que tiene que solicitar es una carga viral, así de simple. En el contexto que dice Gamarra, sería raro pues que alguien de entrada mande una carga viral porque sí, sí, vamos a empezar por ahí. Pero la carga viral no sé, Gamarra tiene razón, no hace diagnóstico, usted lo que usualmente lo que manda es un ELISA, pero ese paciente requiere consulta con, si va a ser así a calzón quitado, se les digo, requiere consulta con infectólogo, porque es el infectólogo el que debe determinar qué prueba adicional manda para confirmar esa carga viral que en teoría le salió positiva. ¿Listo? Y no se debe iniciar terapia en ese contexto. ¿Listo? No se le inicia terapia. Porque recuerden que es que la terapia antirretroviral uno la decide iniciar, no es con carga viral, es con CD4. Recuerden que si los CD4 están por encima de 500, se individualiza cada caso. Entonces, eso tiene que quedar claro. La carga viral no me determina inicio de terapia antirretroviral, es el conteo de CD4. ¿Listo? Espero haberle respondido a Gamarra la pregunta. Aquí dice más. En mi hospital solo tengo pruebas rápidas para VIH y confirman con la misma. ¿Qué tal con el rendimiento diagnóstico y confirmatoria con esta prueba? Pero es que la prueba rápida puede ser también una ELISA de cuarta generación. Lo que usted tiene que preguntar en ese contexto es qué tipo de prueba rápida tiene. Sí, hay incluso eh, que yo quisiera tener esa prueba en mi institución, pero no la tengo. Pero en Estados Unidos las hay, en otros países las hay, que es el point of care. Se hace una prueba como si fuera una glucometría, así de simple. Eso sí es una prueba rápida, point of care. Si sale negativa y se acabó el problema. Si sale positiva, entonces ahí sí le pedimos un ELISA y si sale positiva, pues ya le pedimos lo demás, ¿cierto? Pero aquí lo fundamental para el que me pregunta eso es que tienes que preguntar cuál es la marca y cuál es el tipo de prueba rápida que tienen. Y cuando dices que confirman con la misma, ahí sí hay un error, porque en realidad usted tiene que confirmar la prueba rápida con otra prueba rápida si quiere, pero de otro tipo, idealmente de otra generación. ¿Listo? Respecto al costo-beneficio de pedir tamizaje, alguna prueba de VIH, qué tan eficiente para el servicio es y qué tanto riesgo que me glosen esa prueba realmente tengo frente al servicio en cuenta la variedad clínica inicial de un paciente. Realmente eso no te lo pueden glosar porque la normativa es muy claro. Incluso si usted se puede meter a la normativa del Ministerio de Salud de Colombia
Y es así, el paciente con entre 18 años y 64, por lo menos una vez en la vida tiene que ser tamizado por VIH. Entonces usted simplemente pregunta al paciente si alguna vez ha sido tamizado por VIH, le dice que no, usted le dice, está la opción de hacerle la prueba, ¿la quiere? No la quiere, listo, entonces fírmeme el disentimiento y usted, como se los dije, ya tiene la conciencia tranquila de que usted hizo lo correcto. Así es simple, no pasa nada, porque en realidad estamos en la obligación de hacerlo. Entonces, por glosas no se probó. Otra cosa es que usted la vaya a hacer cada 3 meses, y ahí sí, pues, ¿cierto? Pero si es simplemente un paciente que por alguna vez llegó, no sé, tiene un pediatra, y usted va, hágale la prueba del VIH. O sea, créanme que sorpresas se llevan, sorpresas se llevan. No encuentro más en el chat. Profe, Entonces, yo te escucho. voy a decir algunas que están aquí de manera anónima. Nos preguntan si tengo una prueba de tercera generación positiva y una de cuarta negativa, ¿qué debo hacer? En teoría, con la negativa, ya es más, con la de cuarta generación negativa, prácticamente usted ya se debería quedar tranquilo. Así de simple. Porque como les digo, los falsos negativos en una prueba de cuarta generación es extremadamente bajita, o sea, prácticamente de cero. Por eso la ELISA de cuarta generación es la prueba ideal de tamización. Porque si le sale negativa, es negativa. Entonces, por ese lado, relax. Perfecto, por aquí hay otro que dice, Mm. es recomendado que si me llega el paciente ya con un diagnóstico conocido y al examen físico encuentro adenopatías y esplenomegalias, pensando en los diferenciales entre los cuales puede estar el linfoma, es mandatorio que a todos den hospitalizado para biopsia de ganglios. No, no es necesario. No es necesario, a menos de que por otra condición el paciente tenga una condición de riesgo. Pero no, usted puede tranquilo, usted simplemente hágale la orden de biopsia por aspirado, que usualmente es lo que se hace, o si tiene un cirujano a la mano, pues digamos, va a hablar, a veces tiene Ciudad Bolívar tiene cirugía. Usted puede decirle al cirujano, doctor, tengo este paciente, ¿será posible que usted le pueda hacer una biopsia de ese ganglio abierta? Ah, sí, señor, listo, entonces ambulatoriamente se programa para la biopsia y se acabó el problema. Pero no es necesario dejarlo hospitalizado. Ahora, si usted tiene ese paciente con esplenomegalia y la cosa como usted dice, pues por lo menos yo, yo lo ingreso para hacerle una función hepática primero. Mirar las transaminasas, las bilirrubinas, creo que le pediría una albúmina para mirar cómo está desde el punto de vista de la albúmina, porque si las pruebas hepáticas me salen alteradas, más que la razón de la hospitalización sea el linfoma, es porque tiene una hepatopatía descompensada, ¿cierto? De lo contrario, yo no lo hospitalizaría si las pruebas de función hepática son normales. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Por acá tenemos varias como del paciente que ya se le conoce el diagnóstico. Entonces, tengo un paciente ya diagnosticado con VIH, desconozco su carga viral y llega con focalización neurológica. ¿Hay necesidad de esperar tomografía o resultados de fusión lumbar o es indicado iniciar de una vez el antibiótico pensando principalmente en toxoplasma? No, jamás se inicia antibiótico a ciegas. ¿Por qué? Y se los voy a poner así. Las manifestaciones en sistema nervioso central por VIH son un montón. E incluso usted puede tener encefalitis solo por el virus del VIH, solamente. Entonces ahí no le hacemos nada. Entonces empezar terapia antimicrobiana, pensando en lo que usted quiera pensar, no. Además de que como vamos poniendo de ejemplo el caso anterior, usted puede tener linfoma del sistema nervioso central y ser la causa de la focalización. Entonces, no, muchachos. Resulta que el paciente que esté en estado de inmunosupresión con una focalización, ese paciente usted primero le tiene que hacer una neuroimagen y esa neuroimagen idealmente tiene que ser contrastada y ya dependiendo del informe de la imagen contrastada, ya usted toma decisiones, pero no se empieza terapia a ciegas, muchachos. Ok, y por acá está la última.
Si llega el paciente al primer nivel y no tengo conteo de CD4 ni carga viral, ¿debo iniciar remisión o puede ser visto de forma ambulatoria? O sea, te llega con la hojita de que, doctor, me salió una prueba positiva. Sí, pues me imagino la persona que hizo la pregunta de pronto, que sí, eso sí. Sí, sí, no, sí. Ese paciente no solamente para los CD4 y la carga viral tiene que dejar, como se les expliqué, usted por lo menos tiene que verificar primero que esa prueba de tamización haya sido por lo menos una ELISA de cuarta generación. Si no, te toca pedir una confirmatoria o hacer otra prueba de tamización diferente. ¿Listo? Y si esa prueba ya te sale pues, definitivamente positiva, pues ya usted manda la carga viral de los CD4, pero como les dije, la hospitalización no es para esperar el resultado de la carga viral de los CD4, porque ya les dije que no es emergente empezar la terapia. Mire que si usted, como les dije, las recomendaciones son de que en el seguimiento que se les hace, uno tiene hasta un mes para definir si requiere la terapia antirretroviral. No, entonces usted no lo va a hospitalizar un mes. La hospitalización es para que usted me diagnostique o me descarte, como lo quieran ver, las infecciones oportunistas. Esa es la razón de la hospitalización. Pero usualmente en un primer nivel, ¿usted qué puede descartar? Usted en un primer nivel, si el paciente es le haga una vaciloscopia, una radiografía, otra vez para ver si tiene neumocitis o puede tener una tuberculosis. Si no, hágale un PPD para ver cómo le va a dar. Si le da mayor de uno, entonces probablemente sí tenga tuberculosis, sea una tuberculosis latente. Hágale, dependiendo de lo que tenga a la mano, un RPR o un BRL para la sífilis. Y el hemograma con la función hepática y el perfil lipídico para lo que vimos que es el seguimiento. Y ya, pero en realidad la hospitalización no es para esperar el CD4 y la carga viral, no, es para usted tener lo basal del paciente para definir si requiere tratamiento de infecciones oportunistas y para determinar el basal, con lo cual usted luego más adelante le puede hacer el seguimiento con respecto a la terapia si se la inician o no. Listo, profe. Entonces, esas serían las preguntas.